¿Sabías que el cuerpo de Moisés fue objeto de una disputa espiritual entre el arcángel Miguel y Satanás? Esta intrigante historia se menciona en la Biblia y plantea profundas preguntas sobre el plan de Dios, la misión de Moisés y los propósitos del enemigo. Pero, ¿por qué Satanás estaría interesado en el cuerpo de Moisés? ¿Cuál es el significado espiritual de esta batalla? Hoy exploraremos esta cuestión. Ya empezamos. Para descubrir las respuestas y su relevancia para nuestra fe, antes que nada, debemos comprender el papel central de Moisés en la historia bíblica. Moisés no fue simplemente un profeta, fue un libertador escogido por Dios para guiar a los israelitas fuera de Egipto, un mediador del pacto en el monte Sinaí y el hombre que recibió directamente de Dios las tablas de la ley. Su liderazgo y comunión con Dios fueron tan profundos que el mismo Dios lo llamó mi siervo fiel en toda mi casa en Números 12:7. Sin embargo, el final de la vida de Moisés está envuelto en misterio. Murió en la cima del monte Nebo, desde donde pudo ver la tierra prometida, sin llegar a entrar en ella. Deuteronomio 34:5 declara así: Así murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y en el versículo 6 leemos algo aún más intrigante. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Esto plantea una primera cuestión: ¿por qué Dios ocultó el lugar de la sepultura de Moisés? Y más importante aún, ¿por qué Satanás estaría interesado en su cuerpo? Esta historia tiene profundas implicaciones para la batalla espiritual que ha rodeado a la humanidad desde el principio. En el Nuevo Testamento, en la Epístola de Judas versículo 9, encontramos la única referencia directa a este conflicto. El texto dice: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Este versículo plantea varias preguntas. ¿Por qué Miguel tuvo que intervenir? ¿Qué planeaba hacer Satanás con el cuerpo de Moisés? La respuesta nos lleva a entender la lucha espiritual que ocurre detrás de los eventos de la historia humana. Moisés era una figura central para los israelitas, un líder reverenciado y un símbolo del poder de Dios. Si Satanás hubiera podido usar el cuerpo de Moisés, de alguna manera podría haber desviado al pueblo de Dios. Imagina si el cuerpo de Moisés hubiese sido descubierto y transformado en un objeto de veneración o idolatría. El enemigo podría haber utilizado esto para desviar la adoración de Dios hacia Moisés como un héroe humano. Además, el cuerpo de Moisés podría haberse usado para cuestionar la autoridad y los planes de Dios. Satanás, conocido como el acusador en Apocalipsis 12:10, siempre busca formas de distorsionar la verdad y sembrar confusión. Al reclamar el cuerpo de Moisés, Satanás podría haber intentado invalidar la santidad de la misión de Moisés y generar dudas sobre la fidelidad de Dios. Pero, ¿por qué Miguel fue enviado para esta disputa? Miguel es descrito en la Biblia como el arcángel que lidera los ejércitos celestiales en la lucha contra las fuerzas del mal. En Daniel 12:1 se le menciona como el protector del pueblo de Dios. Su presencia en este episodio demuestra la gravedad de esta batalla espiritual. Ahora reflexionemos. ¿Qué significa esta historia para nosotros hoy? Así como Satanás intentó usar el cuerpo de Moisés para desviar el plan de Dios, también intenta usar circunstancias e incluso personas en nuestras vidas para alejarnos del propósito divino. Si estás enfrentando batallas espirituales o sientes que el enemigo intenta desviar tu enfoque, recuerda que Dios tiene el control de todo. Al igual que Miguel declaró: El Señor te reprenda, nosotros también podemos confiar en que el poder de Dios es mayor que cualquier plan del enemigo. La historia del cuerpo de Moisés mencionada en Judas 9 revela una batalla espiritual que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Para comprender completamente el significado de esta disputa, debemos profundizar en el contexto histórico, teológico y espiritual de la vida de Moisés. Moisés fue el elegido de Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Desde el principio de su vida, Moisés enfrentó amenazas extraordinarias. En Éxodo 2, encontramos el relato de cómo Moisés fue salvado de las aguas del Nilo, mientras otros bebés hebreos eran sacrificados por orden del faraón. Este comienzo ya nos muestra cómo la vida de Moisés estaba rodeada de planes del enemigo para impedir su misión. A lo largo de su vida, Moisés demostró obediencia, valentía y una profunda comunión con Dios. Fue el mediador entre Dios y el pueblo de Israel, guiándolos por el desierto durante 40 años. Subió al monte Sinaí, donde recibió las tablas de la ley directamente de las manos de Dios, según Éxodo 31:18. Sin embargo, a pesar de su gran liderazgo,
Moisés también tuvo momentos de debilidad. Un episodio significativo se encuentra en Números 20, 10, 12, cuando Moisés en un momento de ira, golpeó la roca para que saliera agua en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Por esta acción se le impidió entrar en la tierra prometida. Esta disciplina puede parecer severa, pero revela algo profundo. Incluso los mayores líderes espirituales no están exentos de las consecuencias de sus acciones. Esto nos enseña que Dios es justo y santo y que debemos seguir sus instrucciones con fidelidad. Avancemos al misterio que rodea su muerte. En Deuteronomio 34:7 leemos que Moisés tenía 120 años cuando murió, pero su vista no se había debilitado ni había perdido su vigor. Esto sugiere que su muerte fue un acto soberano de Dios y no el resultado de un deterioro natural. El hecho de que Dios ocultara el lugar de su sepultura también es significativo. Satanás podría haber usado el cuerpo de Moisés para promover la idolatría entre los israelitas. Al ocultar el lugar de su entierro, Dios protegió a su pueblo de caer en esta tentación. Esta historia nos recuerda la constante batalla espiritual que se libra por nuestras vidas y nuestra fe, pero también nos asegura que Dios tiene el control absoluto y que su plan prevalecerá sobre cualquier estrategia del enemigo. ¿Por qué el cuerpo de Moisés era tan importante para Satanás? Para responder, necesitamos entender el papel del cuerpo humano en la creación y en el plan de Dios. La Biblia nos enseña que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como se menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Incluso en la muerte, el cuerpo humano tiene un propósito sagrado, ya que la resurrección es una promesa central de nuestra fe cristiana. Satanás lo sabe y entiende que el cuerpo humano no es simplemente un envoltorio desechable, sino una parte integral de la redención planeada por Dios. Al intentar reclamar el cuerpo de Moisés, Satanás estaba tratando de frustrar los planes divinos de redención. Otro punto intrigante es el posible simbolismo escatológico en la muerte de Moisés. Algunos estudiosos sugieren que Moisés podría tener un papel especial en el fin de los tiempos. En Apocalipsis 11:3-12, encontramos la descripción de 2 testigos que profetizarán durante el periodo de la tribulación. Muchos creen que esos testigos serán Moisés y Elías, basándose en los signos que realizan, como convertir el agua en sangre, algo que Moisés hizo en Egipto. Si esta teoría es correcta, esto explicaría aún más el interés de Satanás en el cuerpo de Moisés porque sabía que Dios podría usarlo en un momento crítico de la historia de la humanidad. Ante esto, debemos reflexionar sobre cómo esta disputa espiritual entre Miguel y Satanás se conecta con las batallas que enfrentamos hoy. La lucha entre el bien y el mal no es algo distante o teórico, está presente en nuestra vida cotidiana. Cuando enfrentamos tentaciones, dificultades o dudas, necesitamos recordar que estamos en un campo de batalla espiritual. Así como Miguel enfrentó a Satanás con la autoridad de Dios, también somos llamados a resistir al enemigo con fe y firmeza. Santiago 4:7 nos da una orientación clara: someterse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Has reflexionado sobre las áreas de tu vida en las que el enemigo intenta sembrar dudas, miedo o confusión? Comparte tu experiencia y declara tu fe diciendo: confío en el Señor. Ahora que entendemos el contexto histórico y espiritual que rodea a Moisés, profundicemos en las implicaciones teológicas de la disputa por su cuerpo y cómo esto se conecta con el plan de salvación de Dios. Esta historia no es solo un episodio aislado, lleva lecciones profundas sobre la autoridad de Dios, el papel de los ángeles y el conflicto espiritual que todos enfrentamos. En primer lugar, es importante observar que el arcángel Miguel, al confrontar a Satanás, no confió en su propia fuerza o poder. En cambio, declaró que el Señor te reprenda. Esta frase, encontrada en Judas 1:9, nos enseña una lección crucial sobre dependencia espiritual. Miguel, aunque era un ser angelical poderoso, reconoció que la autoridad pertenece únicamente a Dios. Esto nos lleva a una pregunta esencial: ¿en quién o en qué confiamos cuando enfrentamos nuestras batallas? Muchas veces intentamos resolver problemas con nuestras propias fuerzas, o buscamos soluciones humanas, para conflictos que en realidad tienen raíces espirituales. Sin embargo, la historia de Miguel nos recuerda que solo la autoridad divina puede vencer verdaderamente al mal. La disputa por el cuerpo de Moisés también revela la importancia de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluida la muerte. La muerte se ve con frecuencia como algo definitivo y fuera del control humano, pero la Biblia nos muestra que Dios tiene autoridad incluso sobre ella. En Apocalipsis 1:18, Jesús declara: Yo soy el Alfa y la Omega, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta afirmación nos da esperanza y seguridad de que, incluso en momentos de aparente derrota,
Dios está en control. El cuerpo de Moisés que Satanás deseaba tanto, no era solo un objeto inanimado, era un símbolo del plan de Dios, de la victoria final sobre la muerte y de la promesa de la resurrección. Aquí entramos en un punto aún más profundo, la resurrección. La Biblia nos enseña que la resurrección de los muertos es una de las promesas centrales del Evangelio. En 1 Corintios 15:52 al 54, el apóstol Pablo escribe: En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la última trompeta, porque la trompeta sonará, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El cuerpo de Moisés, ocultado por Dios, también apunta hacia esta esperanza futura. Así como él fue cuidado y preservado, nosotros también somos guardados por Dios, tanto en vida como en la muerte. Esta verdad nos da seguridad para enfrentar los desafíos del presente, sabiendo que nuestro destino está en las manos de un Dios soberano y amoroso. Volviendo al enfrentamiento entre Miguel y Satanás, es interesante notar que Satanás a menudo usa estrategias de acusación y manipulación para intentar desviar el plan de Dios. Se le describe en la Biblia como el acusador de nuestros hermanos en Apocalipsis 12:10. Es posible que Satanás haya intentado usar los errores de Moisés, como el episodio de la roca en Números 20, para reclamar derechos sobre su cuerpo. Pero lo que Satanás ignora o elige despreciar es la gracia de Dios. Moisés, al igual que todos nosotros, era imperfecto, cometió errores, pero fue justificado por la fe y por la gracia divina. Esta es una lección poderosa para nosotros. Hoy, el enemigo puede intentar acusarnos de nuestros pecados y fallas, pero por medio de Jesucristo tenemos redención. En Romanos 8:1 está escrito: Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Otra reflexión importante es sobre nuestra visión de la batalla espiritual. Muchas veces imaginamos los conflictos espirituales como algo distante de nosotros, reservado para ángeles o líderes espirituales. Sin embargo, la realidad es que todos estamos involucrados en esta lucha. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esto significa que debemos estar siempre vigilantes y preparados, revestidos con la armadura de Dios, como se describe en Efesios 6:13 al 18. Así como Miguel no enfrentó a Satanás basado en su propio poder, también nosotros debemos confiar en la fuerza de Dios y usar las armas espirituales que Él nos da, la verdad, la justicia, la fe, la palabra de Dios y la oración. Para concluir esta parte, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo has enfrentado las batallas espirituales en tu vida? ¿Estás confiando en la autoridad de Dios o intentando luchar con tus propias fuerzas? Escribe en los comentarios: confío en la autoridad de Dios. La disputa entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés nos da un vistazo a un conflicto mucho mayor, una guerra espiritual que comenzó antes de la creación de la humanidad. Esta batalla cósmica no se trata solo de un individuo o de una situación aislada, sino que es parte del plan redentor de Dios para toda la creación. Para comprender mejor, debemos volver al principio, cuando Lucifer, un ángel de alto rango, se rebeló contra Dios. En Isaías 14:12 al 15, tenemos un retrato simbólico de esta caída. Como caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo del alba, has sido derribado a la tierra tú que dominabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en las alturas del monte santo, subiré a las alturas de las nubes, seré como el Altísimo, pero has sido arrojado al sepulcro, a las profundidades del abismo. Lucifer, en su soberbia, deseó usurpar la autoridad de Dios, y esta rebelión marcó el inicio de la guerra espiritual, un conflicto entre el reino de las tinieblas, liderado por Satanás, y el reino de Dios. El mismo Jesús describe este evento en Lucas 10:18, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Desde entonces, Satanás ha intentado de todas las formas posibles frustrar el plan de Dios. Sabe que su derrota es inevitable, pero aún así lucha desesperadamente buscando desviar a las personas del camino de la salvación. La disputa por el cuerpo de Moisés es un ejemplo de este intento. ¿Por qué era tan importante el cuerpo de Moisés para Satanás? La respuesta está relacionada con el simbolismo y la función de Moisés como líder del pueblo de Dios. Moisés no era solo un libertador físico guiando a los israelitas fuera de Egipto, también era un mediador entre Dios y el pueblo,
recibiendo la ley en el monte Sinaí y sirviendo como un tipo de Cristo. ¿Imagina si Satanás hubiera logrado usar el cuerpo de Moisés para desviar al pueblo? Podría haberlo convertido en un objeto de idolatría, como ocurrió en otras ocasiones, por ejemplo, con el becerro de oro en Éxodo 32. El pueblo todavía inmaduro espiritualmente, podría haber sido llevado a adorar a Moisés en lugar de adorar al Dios de Moisés. Además, Satanás probablemente quería minar la confianza en el plan de Dios. Si él hubiera podido tomar posesión del cuerpo de Moisés, eso habría sido visto como una afrenta a la soberanía divina, un intento de demostrar que Dios no tenía control sobre sus propios siervos. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, frustró los planes del enemigo. Envió a Miguel para garantizar que el cuerpo de Moisés fuera guardado y usado únicamente para sus propósitos. Este acto de protección divina nos recuerda que Dios siempre está en control, incluso cuando parece que el enemigo está ganando. Esto nos deja una lección importante para nuestras propias vidas. Muchas veces enfrentamos situaciones en las que parece que el enemigo está ganando terreno. Puede ser una crisis financiera, un problema familiar, una enfermedad o incluso dudas espirituales. En esos momentos, es fácil sentir que estamos perdiendo la batalla, pero la historia de Moisés nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios está actuando a nuestro favor, protegiéndonos y asegurando que sus propósitos se cumplan. Otro aspecto significativo de esta disputa es el papel de Miguel, el arcángel. Se describe frecuentemente en la Biblia como un defensor del pueblo de Dios. En Daniel 12:1, leemos: En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia como nunca lo ha habido desde que existen las naciones hasta entonces, pero en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren escritos en el libro. Miguel no solo protege el cuerpo de Moisés, sino que también desempeña un papel vital en la protección y liberación del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Nos recuerda que incluso en medio del conflicto espiritual, no estamos solos. Dios ha enviado a sus ángeles para luchar por nosotros y protegernos contra las fuerzas de las tinieblas. Así como Moisés, cada uno de nosotros también es un objetivo de esta guerra espiritual. El enemigo intenta acusarnos, desviarnos y destruirnos. Pero la buena noticia es que tenemos un Dios que lucha por nosotros. En Romanos 8:31 está escrito: si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Ahora quiero que tomes un momento y reflexiones. ¿En qué áreas de tu vida sientes que estás enfrentando una batalla espiritual? Tal vez sea en tu familia, en tu trabajo o incluso en tu salud emocional. Sea cual sea la situación, recuerda que Dios está en control y que la victoria ya ha sido asegurada por medio de Jesucristo. Vamos a explorar cómo la victoria de Jesús en la cruz derrotó definitivamente a Satanás y selló la victoria sobre la muerte, el pecado y el infierno. Esta victoria no es solo una promesa futura, es una realidad presente para todos los que creen. La victoria de Jesucristo sobre Satanás y sus fuerzas de las tinieblas es el punto culminante de toda la historia de la redención. Cuando hablamos sobre la disputa por el cuerpo de Moisés, vemos un evento específico de esta batalla espiritual. Sin embargo, en la cruz del Calvario Jesús no solo ganó una batalla, sino que venció la guerra completa, asegurando para siempre el destino del enemigo. En Colosenses 2:13 al 15, leemos sobre esta victoria definitiva. Cuando ustedes estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Él nos perdonó todas nuestras transgresiones y anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los poderes y autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este texto revela el poder absoluto de la obra de Jesús. Cuando murió en la cruz, no fue solo un acto de sacrificio, sino una declaración pública de que el poder de Satanás había sido derrotado. Todas las acusaciones que el enemigo podría usar contra nosotros fueron anuladas y la deuda del pecado fue completamente pagada. Ahora es importante entender cómo esto se aplica a nosotros. Satanás es descrito en la Biblia como el acusador de los hermanos. En Apocalipsis 12:10 está escrito: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La estrategia de Satanás siempre ha sido acusar, confundir y engañar. Intenta convencer a las personas de que no son dignas del amor de Dios, de que están demasiado lejos de la gracia divina para ser salvadas. Pero la cruz destruye todas esas mentiras.
Jesús, al morir por nosotros, nos justificó ante Dios, liberándonos de cualquier acusación. Por eso la disputa por el cuerpo de Moisés es tan significativa. Satanás quería usar el cuerpo para sembrar acusaciones y confusión entre el pueblo, pero Dios intervino para proteger no solo a Moisés, sino también el plan divino que estaba en curso. Cuando miramos la historia de Moisés, vemos a un hombre que, a pesar de ser elegido por Dios, también cometió errores. Falló al golpear la roca cuando Dios le había dicho que solo hablara con ella, como se describe en Números 27 al 12. Debido a esta desobediencia, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Sin embargo, esto no significó que fue abandonado por Dios. En la transfiguración de Jesús, registrada en Mateo 17, 1 al 3, vemos a Moisés junto a Elías conversando con Jesús. Esto demuestra que, a pesar de sus fallos, Moisés fue redimido y recibió un lugar de honor en la historia de la redención. Es un recordatorio poderoso de que Dios no nos juzga solo por nuestros errores, sino que nos ve a través del sacrificio de Jesús. Ahora quiero que pienses. ¿Cuántas veces el enemigo ha intentado usar tus errores en tu contra? ¿Cuántas veces has susurrado que no eres digno, que has fallado y que Dios nunca te perdonará? La verdad es que, al igual que Dios intervino para proteger el cuerpo de Moisés, Él está a tu lado, protegiéndote de todas las acusaciones del enemigo. En Efesios 6, 11 al 12, se nos instruye a prepararnos para esta batalla espiritual. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta enseñanza nos muestra que la guerra espiritual es real, pero también nos da las herramientas para enfrentarla. Cuando nos revestimos con la armadura de Dios, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, estamos protegidos contra las estrategias del enemigo. Y recuerda, el mismo Jesús prometió estar con nosotros en esta batalla. En Mateo 28:20, Él dice: Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa nos da fuerza y valentía para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que no estamos solos. Volviendo a la disputa por el cuerpo de Moisés, podemos ver esta historia como un reflejo de nuestra propia jornada espiritual. Así como Miguel intervino para proteger a Moisés, Dios envía protección divina en nuestras luchas diarias. Él está presente en nuestras batallas, luchando por nosotros y asegurando que sus planes prevalezcan. ¿Hay algo en tu vida que necesite ser entregado a las manos de Dios? ¿Hay un área donde sientas que el enemigo está intentando ganar terreno? Te invito a reflexionar sobre esto y a entregar tus miedos, tus luchas y tus fracasos al Señor, confiando en que Él es fiel para luchar por ti. Si has escuchado hasta aquí, comenta: mi victoria está en Jesús. Al comprender la profundidad de la batalla espiritual y el significado de la disputa por el cuerpo de Moisés, reflexionemos sobre lo que esta historia nos enseña acerca de nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios. Primero, esta narrativa revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él es soberano y fiel, no permite que los planes del enemigo prevalezcan contra su pueblo. Aunque Satanás intentó usar el cuerpo de Moisés para engañar, confundir o desviar el corazón del pueblo de Israel, Dios intervino de manera clara y definitiva. Esto nos recuerda la promesa de Dios en Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y refutarás toda lengua que te acuse. Esta es la herencia de los siervos del Señor y esta es la defensa que hago de su causa. Declara el Señor: ningún arma forjada contra ti prosperará, y refutarás toda lengua que te acuse. Esta es la herencia de los siervos del Señor y esta es la defensa que hago de su causa, declara el Señor. Esta promesa no era solo para Moisés, sino para todos los que confían en Dios. No importa cuáles sean las acusaciones o trampas que Satanás planee contra ti, el Señor es tu defensor. Además, el relato resalta el papel de los ángeles en la protección del pueblo de Dios. En Hebreos 1:14 leemos: ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación? Miguel, el arcángel, es un ejemplo claro de esto. Fue enviado para enfrentarse a Satanás en nombre de Dios, y esta intervención nos muestra que incluso cuando no lo percibimos, Dios está cuidando de nosotros. Hay batallas espirituales libradas a nuestro favor, muchas veces sin que siquiera lo sepamos. La historia de Moisés también nos enseña sobre humildad y obediencia. Moisés fue un gran líder, pero era humano y cometió errores. Sin embargo, su vida estuvo marcada por una genuina sumisión a la voluntad de Dios. Lideró al pueblo con valentía,
Intercedió por ellos cuando pecaron y nunca dejó de buscar la dirección divina. Esa humildad es algo que debemos buscar en nuestra propia vida. El apóstol Santiago nos recuerda en Santiago 4:6. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ahora quiero que reflexiones. ¿Hay alguna área en tu vida en la que has luchado para someterte a la voluntad de Dios? Tal vez estés enfrentando desafíos en tu trabajo, familia o salud. Tal vez el enemigo está intentando convencerte de que estás solo o de que a Dios no le importas. Pero recuerda, así como Dios estuvo con Moisés en sus luchas, Él está contigo ahora. Aunque la Biblia no ofrece detalles explícitos sobre lo que sucedió con el cuerpo de Moisés, podemos ver esta disputa como un anticipo de la victoria final que Dios tiene preparada para todos nosotros. En 1 Corintios 15:54, está escrito: Cuando lo corruptible se revista de incorruptibilidad y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Así como Dios preservó a Moisés, todos los que confían en Jesús pueden estar seguros de que la muerte no es el final. Habrá un día en que todos los que pertenecen al Señor resucitarán para la vida eterna. Ahora imagina la escena: Satanás, el acusador, intentando usar nuestros errores en nuestra contra, señalando nuestras fallas delante de Dios. Pero Jesús se levanta como nuestro defensor, mostrando sus manos marcadas por los clavos y diciendo: yo ya pagué el precio por eso. Romanos 8:1 declara: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta verdad es poderosa y debe llenar nuestros corazones de esperanza y confianza. Al cerrar este mensaje, quiero que sepas que Dios tiene un propósito para tu vida. Así como cuidó de Moisés, Él cuida de ti. Así como ganó la batalla por el cuerpo de Moisés, también ganará todas las batallas en tu vida. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, te invito a hacerlo hoy. No importa cuáles sean tus luchas o fallas, Dios te ama y te espera con los brazos abiertos. Y antes de terminar, quiero que escribas en los comentarios: confío en Dios para luchar mis batallas. Tu declaración de fe puede ser un testimonio poderoso para otros. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y dale me gusta a este video y activa las notificaciones para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. Y recuerda, Dios siempre está contigo luchando por ti, y la victoria ya fue conquistada en Jesucristo. Que Dios te bendiga y te ilumine. Hasta el próximo video.